Gloria a Dios. Would you read that, please? Vamos a leer en Primera de First Corintios, capítulo 3, Verse 9 through 15. versículos del 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. In these scriptures, En esta porción that God is calling you and I, de las Escrituras, Dios nos está llamando a ti y a mí. that we are His co-workers. Y Él nos está llamando colaboradores suyos. When God looks at you, Cuando el Señor te mira, God looks at you as His special partner Él- of His work on earth. Él te mira como un colaborador suyo en su obra aquí en la tierra. Isn't that amazing? ¿No te parece increíble? God trusts you Dios confía en ti to do the work of the kingdom of God. para hacer la obra del reino de Dios, As a co-worker como un colaborador with God. con Dios. That's an awesome responsibility. Esa es una tremenda responsabilidad. Amen. Amén. In life in general, En la vida en general, you have to find good co-workers or partners in life uno tiene que rodearse de buenos colaboradores in order to be successful in whatever you do. para tener éxito en lo que hagamos. For instance, business people Por ejemplo, los hombres de negocios must find good business partners, deben conseguir buenos socios, co-workers, colaboradores, in order for that business to be successful and flourishing. para que el negocio, para que la empresa pueda tener éxito, pueda surgir. And pastors Y los pastores needs to have a good associate pastors, necesitan leaders. buenos pastores asociados y necesitan buenos líderes, co-workers, colaboradores, in order for church to grow para que la iglesia pueda crecer and in order for God to use the church for mighty work of the kingdom of God. y para que Dios pueda usar a la iglesia de una manera poderosa en el mundo. And I think this church is very exemplary church. Y yo creo que esta es una iglesia ejemplar, Marcella has wonderful team of pastors and leaders porque el apóstol Marcela tiene un equipo maravilloso de pastores y líderes working together as a team que están trabajando juntos In como unity. equipo, en unidad and unity in the spirit. y unidad en el espíritu. Now you can do great and mighty things for the Lord. Entonces podrán hacer cosas maravillosas y poderosas para el Señor. Like a teachers En cuanto a los maestros, must find good co-workers, good teachers, los maestros también deben conseguir buenos colaboradores, buenos in maestros, order for students to be successful in their study. para que los estudiantes puedan tener éxito en sus estudios. But at the same time, students must meet good teachers. Pero también los estudiantes necesitan conseguir buenos maestros. How about husbands need to meet good wives? ¿Y qué tal los esposos que necesitan conseguir buenas esposas? Or wives must meet good husbands. O las esposas que deben conseguir buenos esposos, Lifelong partners in life. que serán socios, compañeros de por vida. If you meet wrong partner in life, Si tú te encuentras con el compañero equivocado, you won't be happy. no serás feliz. You won't be miserable. Tu vida será miserable. And parents has to have a good children. Y los padres necesitan tener buenos hijos. When you have children creating a lot of problem for parents, they have a lot of headaches. Cuando los padres tienen hijos que causan muchos problemas, los padres sufren muchos dolores de And cabeza. children must meet good parents too. Y los hijos también necesitan buenos padres. President has to have a good staff. President of the country. El presidente de la nación necesita tener un buen equipo de trabajo, That whole nation will be blessed. de manera que toda la nación pueda ser bendecida. But when you have a wrong president,
Pero cuando uno tiene un presidente whole equivocado, nation can suffer. toda la nación sufre. See, in life, En la vida we must have a good co-workers, debemos conseguir buenos good colaboradores, partners, buenos socios en in el order trabajo, for your mission to be successful. para que la misión tenga éxito. But it's the same principle applies to even God. Y aún este principio se aplica para Dios mismo. God also needs good co-workers to working with Him Dios necesita buenos colaboradores que trabajen con Él in order for His kingdom work to be spread to the every people group in the world. para que el trabajo de su obra pueda llegar y alcanzar hasta todo pueblo y nación. When God meets with the wrong co-workers Cuando el Señor se encuentra con los colaboradores equivocados, who are only interested in building their own kingdoms, que están solamente interesados en edificar sus propios reinos, then God's kingdom work suffer loss. entonces el reino de Dios sufrirá pérdida. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. When God met Abraham, Cuando Dios se encontró con Abraham, Bible said Abraham was a pagan. la palabra de Dios nos dice que Abraham pertenecía a un pueblo pagano Abraham's family worshipped the idol. y que su familia adoraba ídolos. But one day, Pero un día God knocked on Abraham's door. Dios tocó a la puerta de Abraham God said, knock, knock. y le dijo, knock, And toc, toc. Abraham said, who's there? Y Abraham preguntó, ¿quién está allí? And God said, this is God, open the door. Y Dios le dijo, soy Dios, abre la puerta. And when he opened the door, Y cuando abrió la puerta, somehow Abraham, who never known God, Abraham, que tal vez nunca había conocido a Dios, met God face to face and understood se his mission. encontró cara a cara con Dios y entendió su misión. Maybe light of God was shining through the presence of God. Tal vez la luz de Dios brillaba desde él. When God met Abraham, Cuando Dios se encontró con Abraham, he was 75 years old. Abraham tenía 75 años de edad. He was not a 25-year-old young man. No era un jovencito de 25. And God said to this 75-year-old man, Y Dios le dijo a este anciano de 75 años, leave your family behind. deja tu pueblo y tu Leave your parentela, father's family. deja la familia de tu padre, Pack your bag empaca tus and cosas go to the land that I'm going to command you to go. y sal a la tierra que yo te mostraré. And somehow Abraham obeyed God. Y de alguna manera Abraham obedeció a Why? Dios, He was a good co-worker. porque él era un buen colaborador. When God called Abraham, Cuando Dios llamó a Abraham, he decided to sacrifice everything of this life. Abraham decidió sacrificar todo lo que tenía en esta vida. And from now on, I'm going to walk with the life that God has given unto me. Y decidió que en adelante caminaría con esa luz que Dios le estaba dando. He was a very good co-worker for the God. Él fue un muy buen colaborador para Dios. And Abraham had Isaac and Jacob. Y Abraham, Isaac y Jacob, And Jacob had 12 sons, and sons became 12 tribes of Israel. y luego Jacob, que tuvo los 12 hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. When a pagan man, Abraham, Cuando un pagano como Abraham decided to be a good co-worker with God, decidió ser un buen colaborador de Dios, God's promise to him was fulfilled. La- Generation after generation. la promesa de Dios se cumplió generación tras generación. God said to him, I will make you a great nation. Dios le dijo, te haré una gran nación, I will bless you. te bendeciré And you will be a blessing to all the families of the earth. y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. When Abraham became a good co-worker with God, Cuando Abraham se hizo buen colaborador de Dios, all the blessing God promised to Abraham became reality, not only his generation, todas las bendiciones que Dios le había prometido se cumplieron en él, y no solo en su generación, but even now, sino hasta el día de hoy. Israelites Los israelitas receive the blessing of Abraham's blessing. reciben la bendición de Abraham. And you and I are spiritual children of Abraham. Y tú y yo somos hijos espirituales de Abraham. And we receive Abraham's blessing. Y nosotros recibimos la bendición de Abraham. See, this was one good co-worker with God.
Y este es apenas un solo buen colaborador de The whole Dios. point of message today is this. Así que el punto central de la enseñanza del día de hoy es God has declared in this scripture que Dios ha declarado en la Escritura very clearly, muy claramente we are God's fellow workers. que somos colaboradores de Dios. You are God's fellow workers. Ustedes son colaboradores you. de Dios, cada uno. But question is, La pregunta es, how good and obedient co-worker to God? ¿qué tan obediente y qué tan buen colaborador de Dios eres tú? So if you're not good and obedient co-worker to the Lord, Porque si no eres un buen colaborador, un colaborador obediente de now Dios, you have a powers to change your life. tú tienes el poder para cambiar tu vida. God is calling you. Dios te está llamando You are my co-worker. a que seas su When God colaborador. called me, Cuando Dios me llamó, I was in American Air Force. yo estaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. I was very happy in the American Air Estaba Force. muy feliz ahí en mi trabajo. I was doing very well. Me estaba yendo muy bien. I was about to be promoted to major, Estaban a punto de promoverme a mayor and God called me. y Dios me llamó. James, James, I want you to come out of Air Force. quiero que salgas de la Fuerza I Aérea want you to follow me. y quiero que me sigas a mí. I want you to be my co-worker. Quiero que seas mi colaborador. And I decided, Y yo decidí, whatever it takes, lo que sea que se wherever requiera, you lead me, donde quiera que me guíes, I'll do my very best yo haré lo mejor que to pueda be your co-worker that you can be happy. para ser un colaborador tuyo de manera que tú seas feliz. And God can be satisfied with what I do. Y para que Dios pueda sentirse satisfecho con lo que yo hacía. From that moment on, De allí en adelante, the work that God has called me el trabajo al que Dios me ha llamado is not for me to receive man's praise, no es para recibir la alabanza y ni el aplauso de los hombres, but it is all for His glory. sino que es todo para su gloria. Amen. Amén. And when God found Moses, Cuando Dios encontró a Moisés, 430 years, 430 años, they were under the Egyptian bondage. estuvieron bajo el yugo de Egipto. And you know the story of Moses very well. Y ustedes conocen la historia de Moisés muy bien. New Pharaoh who didn't know Joseph, El nuevo faraón que no conoció a José began to persecute Jewish people empezó a perseguir al pueblo judío for 430 years. por 430 años. And the Moses, Y Moisés, who was a Jew, que era judío, but who was adopted by the daughter of Pharaoh, pero que fue adoptado por la hija de Faraón, grew up in Pharaoh's kingdom. creció en el reino de Faraón, But he hasn't forgotten about his root. pero no había olvidado sus raíces. One day he saw Egyptian soldier tormenting and persecuting the Jewish people, Un día vio a un soldado egipcio atormentando y persiguiendo a un hebreo. and he killed the Egyptian Y él man. mató al egipcio. And then he discovered, everybody knew about that. Y luego descubrió que todo el mundo se había enterado de eso. See, he was trying to serve God in his own way. Él hasta allí estaba tratando de servir a Dios a su propia manera. And he ran away for 40 years. Y huyó por 40 años. 40 years later, 40 años después, one day, un día, suddenly, de pronto. this time, Moses was 80 years old. Ahora Moisés tenía 80 años de edad. How many of you who are here older than 80 years old? Raise your hand. ¿Cuántos hay aquí que tengan más de 80 años de edad? I don't see any hands. No veo ninguna mano. So, oh, there's one. Ah, por allá hay una. Well, if God can use an 80-year-old man, Si Dios pudo usar a un hombre de 80 anybody años, younger than 80 years old, you have no excuse. cualquiera menor de 80 no tiene excusa. Amen? Amén. Only like 10 people said amen. Hay como 10 que dijeron amén. Amen? Amén. Hallelujah. Aleluya. And Moses was a very good co-worker Y with God. Moisés fue un muy buen colaborador de Dios. Whatever God told him to do, Lo que Dios le decía que hiciera, obeyed, él he obedeció, followed, él siguió and he became a good co-worker with the God Almighty. y él se hizo un buen colaborador del Dios Todopoderoso. So much so that God himself came and talked to him face to face. Tanto así que Dios vino y habló con él cara a cara.
How many of you want to be like Moses? ¿Cuántos quieren ser como Moisés? If you become a good co-worker with Si God, tú eres un buen colaborador de Dios, He can come and walk with you. Él puede venir y caminar contigo. When God came down to Moses, Cuando Dios descendió a Moisés from now on, I'm going to walk with you. y le dijo, de ahora en adelante caminaré contigo. And you know what happened at the end? Usted sabe lo que pasó al final. Moses were able to destroy whole Egyptian army. Moisés fue capaz de destruir a todo el ejército egipcio. In the beginning, he wanted to work for God in his own way. Al principio que quiso servir a Dios a su propia manera. He killed one Egyptian man and ran away for 40 years. Solo pudo matar a un egipcio y le tocó correr por 40 años. But when God came down Pero cuando Dios descendió and asked Moses, you're going to be my co-worker. y le dijo a Moisés, ¿quieres ser mi colaborador? Think about the magnitude. Piense por favor en la magnitud de este llamado. That God said, you're going to be working with me. Dios le está diciendo, tú quieres trabajar conmigo. How many of you like if your president come to your house and say, I want you to be a co-worker with me? ¿Qué le parecería a In my alguno de government. ustedes que el presidente de la república viniera, le tocara la puerta de su casa y le dijera, quiero que seas uno de mis colaboradores? That'll be great, right? Sería grandioso, ¿cierto? And you will want to work for your president. Y tal vez a usted le gustaría trabajar con su presidente. But there is one greater than your president is Pero here. hay uno mayor que su presidente y que está His aquí con name is nosotros. Jesus Christ. Su nombre es Jesucristo. He is here. Él está aquí. And he's asking you, I want you to be my good co-worker. Y Él está llamándole ahora y le está pidiendo, quiero que seas mi buen colaborador. And you need to decide. Y usted tiene que tomar la See, if decisión. you say yes to that, Si usted le dice que sí al Señor, then all the power of heaven will back you up. entonces todo el poder del cielo le respaldará. All the blessing of God will follow you. Toda la bendición de Dios te seguirá. Why? ¿Por qué? Because God himself will walk with you. Porque Dios mismo caminará contigo. That'll be the greatest honor any man can ever have. Ese es el mayor honor que una persona puede And when recibir. God found good co-worker, his name was Joshua. Dios after Moses también- had died. Dios también encontró otro buen colaborador, su nombre es Josué. Joshua said, Josué dijo, me and my house, yo y mi casa we will serve the Lord. serviremos al Señor. Amen. Amén. I don't care what other people do. No importa lo que otros hagan. But Joshua said, Pero Josué dijo, me and my house, yo y mi casa we will serve God. serviremos al Señor. All the men of this church, Todos los hombres que están en esta You need to be like iglesia, Joshua. ustedes tienen que ser como Josué. I don't care what other Christian people do. Que digan, no me importa lo que otros I cristianos don't care piensen, what other church members do. ni lo que los miembros de otras iglesias hagan. But me and my house, Pero en cuanto a mí, yo y mi casa we will serve the Lord. serviremos al Señor. Amen. Amén. It is the men who need to get up early in the morning Son los varones los que necesitan levantarse y hacer esta and leading whole declaración family to prayer. y llevar a toda su familia a la oración. It is the men who need to when you put your children to bed, you need to go and pray over them. Son los varones los que tienen que acostar a los hijos y liderarlos o guiarlos en la oración. Not in Colombia, but in America, Esto que voy a decir no sucede en Colombia, pero sí en los Estados Unidos. many men do not take their spiritual head responsibility seriously in their homes. Muchos varones no toman la responsabilidad de ser cabeza espiritual de sus hogares. All the Christian wives are running the house because of that. Y por ese motivo son las mujeres las que están liderando los hogares. But I believe Colombian husbands are not like that. Pero yo estoy convencido que los esposos colombianos no son así. They're laughing. Se están riendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Well, some Colombian husband must be like that too. Huh? Entonces debe ser que algunos esposos colombianos son así como los gringos. But we need to stand as a man. Pero como varones debemos pararnos. In American churches many times, En las iglesias norteamericanas muchas veces, and when pastor want to do something important, cuando el pastor quiere hacer algo importante, and how many of you going to help us? pregunta, for this ¿cuántos de project? ustedes nos van a ayudar, colaborar en este proyecto? 80% of the helpers are women. El 80% de las manos que se levantan son mujeres Only 20% are men. y apenas el 20% son varones. I'm sure Colombia is not like that. Pero yo sé que aquí en Colombia eso no es así.
Praise God. We the men need to rise up in the church. Gloria a Dios. Mire, los varones necesitamos levantarnos en la We need iglesia to do our part. para hacer lo que nos toca. We need to be a good co-worker with Jesus. Debemos ser buenos colaboradores con Jesús. Amen. Amén. All the men, you need to declare, me and my house, this church a house. Todos los varones deben declarar, yo y mi casa We will serve the Lord. serviremos al Señor We will lead. y guiaremos. We will be a servant. Seremos siervos We will help. y ayudaremos. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. And so when God found good co-worker like Joshua, Así que cuando Dios encuentra un buen colaborador como Josué, Joshua was able to lead 2 million Israelites into the promised land. Josué fue capaz de guiar a 2 millones de judíos o de hebreos a la tierra prometida. You remember the story? They were going around the Jericho wall 7 times. Tal vez recuerde la historia days. en que por 7 días estuvieron dando vueltas alrededor de Jericó. And Joshua said to them, don't say a word. Y Josué les dijo, no digan ni una palabra, Be quiet. estén quietos Until I say to you, shout. hasta que yo les indique cuándo gritar. I believe Yo creo Joshua saw Israelites complaining all the time in the desert. Yo creo que Josué había visto a los israelitas quejándose y quejándose todo el tiempo en el desierto And they wandered around 40 years in the wilderness. y estuvieron vagando en el desierto por 40 So when años. they went into the promised land, Y un día cuando llegaron a la tierra prometida, Joshua wanted to make sure Josué quería asegurarse they will not complain. que el pueblo no iba a estar So be quejándose. quiet. Así que les dijo, say a silencio, word. no digan una palabra. And then the Jericho wall fell. Entonces los muros cayeron. Joshua honored God. Josué honró a Dios. He was a great leader. Él fue un gran líder And he was a great co-worker with Jesus, y un with buen God. colaborador del Señor. Amen. Amén. When God found King David, Cuando Dios encontró al rey David, he was also a great king. él fue también un gran rey. He committed sins before God, Él pecó delante de Dios, yet he followed with his whole heart. pero le siguió con todo su corazón. And God said, King David has a heart after God. Y Dios dijo que David tenía un corazón como el de él, conformado al de él. Through him, Y que a través de él, God was able to establish the kingdom Dios establecería el reino that still speaks even thousands of years later. que todavía nos habla aún miles de años The flag of después. Israel has a Star of David. La bandera de Israel tiene la estrella de David. And so David was a great co-worker with God. David fue un gran colaborador de Dios. But what about when God found the very bad co-workers? Pero ¿qué pasa cuando llamó y respondieron malos colaboradores? Saul was a bad co-worker with Como God. Saúl, que fue un mal He colaborador. was the first king. Él fue el primer rey. God blessed him. Dios le bendijo. He was full of the Holy Spirit, Estaba lleno del Espíritu just Santo, like David was. igual que David. But Saul, more concerned about pleasing men Pero than Saúl pleasing God. estuvo más preocupado de complacer a los hombres que de complacer a Dios. He was not a good co-worker. No fue un buen colaborador. At the end, God has to reject Saul Y al final Dios tiene que rechazar a Saúl because he was not a good co-worker. porque no fue un buen What colaborador. about when God found Jeroboam? Y cuando Dios encontró a Jeroboam, He was a horrible king. fue un rey terrible. He didn't follow every instruction of God. No siguió las instrucciones de Dios. And the Jeroboam sin went on and on and on, generation after generation. Y el pecado de Israel siguió por generación y generación y Even generación. many generations later, Aún muchas generaciones Bible después, says, la Biblia dice, sin of Jeroboam el pecado de Jeroboam is upon the people with Israel. está sobre el pueblo de See, Israel. one bad co-worker with God Un mal colaborador de Dios can bring disaster to the whole nation. puede traer desastre a toda la nación. When Ahab and Jezebel was in charge over Israel, Cuando Acab y Jezabel estaban a cargo de they Israel, were horrible co-workers with fueron God. terribles colaboradores de Dios. See, they were ordained by God to be the king. Ellos fueron ordenados por Dios para ser reyes. But Ahab killed all the priestess of God. Pero Acab mató a todos los sacerdotes de Dios Ahab established the Baal worship, worshiping the idol. y estableció la adoración a Baal, una adoración de ídolos.
And the Jezebel was controlling the kingdom. Y Jezabel era la que controlaba el reino. Because of Jezebel's sin, Debido al pecado de Jezabel, even we talk about spirit of Jezebel. aún hoy hablamos del espíritu de Jezabel. Why spirit of Jezebel is terrible in the church? ¿Por qué es que el espíritu de Jezabel es terrible en la Because iglesia? Jezebel's spirit Porque este espíritu wants to destroy the God's chosen anointed priestess in the church. quiere destruir a los sacerdotes escogidos por Dios en la iglesia. Spirit of Jezebel want to worship idols. El espíritu de Jezabel lo que quiere es que se adoren ídolos. It's a religious spirit, Es un espíritu religioso very dangerous spirit. muy peligroso. And when Ahab and Jezebel was a king Y cuando Acab y Jezabel and reinaban, queen, the nation suffered. la nación entera sufrió. What about in New Testament? ¿Y qué tal en el Nuevo Testamento? God selected 12 apostles. El Señor seleccionó 12 They walked apóstoles, with Jesus Christ. caminaron con for 3 Jesucristo years. por 3 años, But there was one man. pero hubo uno. His name is Judas Iscariot. Su nombre Judas Iscariote. He was a terrible co-worker. Fue un terrible colaborador. When Jesus said, I'm going to go to cross and I'm going to die. Cuando Jesús dijo, voy a ir a la cruz y voy a morir, And then the Judas, I think, Y- if Jesus died, then what am I going to be? Jesús murió y entonces Judas tal vez diría, ahora qué va a ser de mí. Because I think Judas was thinking, Porque- when Jesus become a king, Porque tal vez Judas pensaba, cuando Jesús sea rey, he was at least thinking, I will be the minister of finance. de pronto a mí me va a nombrar el ministro de finanzas So he'll be famous. para que yo sea He will be famoso wealthy. y tenga mucho dinero. Now Jesus said, I'm going to die. Pero ahora dice Jesús que va a morir. Now Judas said, well, I'm going to sell Jesus with a 30 piece of silver. Entonces Judas dijo, no, este lo vendo por 30 monedas He de was plata. a terrible co-worker. Fue un terrible colaborador. And where are Judas? ¿Y dónde están los Judas? Unfortunately, Judas in the church. Desafortunadamente hay muchos Judas en la iglesia. Very quiet in here. Mucho silencio se hizo. It's maybe not in Colombian churches, O but tal in vez American churches. eso no sucede en la iglesia colombiana, pero sí sucede allá en Estados There's Unidos. a Judas. Que hay Judas. Bad, Plata, precious stones. piedras preciosas, But then there is a wood y luego hay una Hay palabra, and heno, straw. madera And straws. y hojarasca. And so when the fire comes, Cuando viene el fuego, wood and straw and hay will be burned. The missionary God, did you know that? ¿sabía usted que nuestro Dios es un Dios misionero? He left the kingdom of heaven. Él dejó el reino de los cielos He created the mission station called Earth. y creó una estación de reino llamada Tierra. And first mission station was called Garden of Eden. La primera estación misional o estación de reino fue el jardín del Edén. And God gave Adam and Eve mission mandate. Y Dios le dio a Adán y Eva un mandato misional. Be fruitful, Fructifiquen, multiply, multiplíquense, fill the earth, llenen la tierra, subdue it, and sojúzguenla have dominion over y it. tengan dominio sobre ella. Genesis 1 verse 28. Génesis 1:28. But Adam and Eve Pero Adán y Eva was a bad co-workers. fueron malos colaboradores. First, Primero, son and daughter. el hijo Of e hija king, del of rey. king. Los primeros hijos, hijo e hija del rey, Was a terrible co-worker. fueron malos colaboradores. They listened to the lies of the devil. Escucharon las mentiras del diablo. And you know the story. Y ustedes conocen la historia. Jesus is the missionary son of man. Jesús es el hijo del hombre y es misionero. I believe God, who never committed any sin, Yo creo que él nunca cometió pecado. cannot fully understand the man's sin problem. Y yo creo que Dios, que nunca había cometido pecado, tal vez no podía entender por completo la naturaleza pecaminosa. Jesus was not only the missionary son of God, Pero Jesús no era solamente el hijo de Dios y era misionero, but he left the glory of God sino que dejó la gloria de Dios and became a man, y se hizo hombre. born as a human being. Nació como hombre For 30 years, por 30 años. he witnessed the suffering of mankind. Testificó el sufrimiento, fue testigo del sufrimiento de los As a hombres. son of Joseph and Mary, Y el hijo de José y María he was in a school of humanity for 30 years. estuvo en la escuela de la humanidad por 30 años. And God began to understand.
Y Dios empezó a entender frailty of mankind, la fragilidad de la raza Suffering. humana, el sufrimiento, weakness to sin, la debilidad frente al pecado, unforgiveness, bitterness, la falta de anger. perdón, la amargura. Jesus watched people hung on the cross and dying and suffering. Jesús miró a la gente colgada en la cruz, sufriendo y muriendo. And Jesus identified himself with the suffering humanity. Y Jesús se identificó con la humanidad sufriente. He opened the blind eyes. Abrió los ojos de los ciegos. He saved the woman who was caught in the act of adultery. Él vio a la mujer que fue capturada en el acto de adulterio He raised Lazarus from the dead. y la perdonó, y él resucitó a Lázaro de la muerte. But at the end, Pero al final, he himself went to the cross. él mismo fue a la cruz, Obedient to the Father God. obediente al Padre. Jesus was the best co-worker Jesús fue el mejor colaborador that Father God could ever imagine and dream to have. que Padre Dios pudo jamás He conseguir was o Son of the soñar. living God. Era el Hijo del Dios His viviente. obedience Su obediencia caused whosoever call upon the name of the Lord shall be saved. ha causado que todo aquel que clame el nombre del Señor sea salvo. Holy Spirit is a missionary spirit. El Espíritu Santo es un espíritu misionero. I'll back up a little bit. Voy a retroceder un poquito. See, when Father God witnessed that Adam and Eve sinned before God, Cuando Padre Dios vio el pecado de Adán y Eva, even though Eve was committed sin, aunque fue Eva la que First. cometió el pecado primero, but God called Adam. Dios fue a Adán. You know why? Because when God gave Adam the commandment, Eve was not even created yet. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dio la orden a Adán, Eva ni siquiera había sido creada. That's why in Genesis chapter 3, verse 9, Por eso en Génesis capítulo 3, versículo 9, then the Lord God called Adam and said to him, "Where are you?" entonces el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? He was hiding Él estaba escondido, from the presence of God. escondido de la presencia de Before he Dios. sinned, Antes de pecar, he loved the presence of God. amaba la presencia de Dios. But when he sinned, Pero cuando pecó, he ran away from the presence of God. huía de la presencia de Dios. Same thing will happen to you. Lo mismo le sucederá a usted. You love the presence of God when you worship. Cuando está aquí adorando, a usted le encanta la presencia But when de you Dios. sin, Pero cuando usted peca, When you commit adultery cuando usted comete adulterio, fornication, fornicación and other sins, y cualquier otro pecado, you will run away from the church. usted huirá de la You will presencia run de la away from iglesia the presence of y de la God. presencia de Dios. And you will run into the darkness Y estará corriendo hacia la oscuridad where devil dwells. donde vive, donde mora el enemigo. But God called Adam. Pero Dios first. llamó a Adán primero. Adam wasn't calling God. Adán no estaba llamando a It was Dios, God. fue Dios. Missionary God Ese Dios misionero was calling the lost to sinner. que estaba llamando al pecador Adam, perdido. where are you? Adán, ¿dónde estás? From that time on, De allí en adelante, it is the Father God's been calling all of you. eso es lo que el Padre Dios ha estado haciendo con cada uno de When you are nosotros. living in the world, Cuando tú estabas en el when you mundo, are living in sin, cuando estabas viviendo en you pecado, are not seeking God. tú no estabas buscando a Dios. It was God who called prodigal sons and daughters to himself. Fue Dios el que llamó a sus hijos pródigos, a sus hijas pródigas. Amen. Amén. And God is still calling. Y todavía Dios está llamando. There are 7,000 unreached people groups in the world. Hay 7,000 pueblos no alcanzados en el mundo. Every day, 46,000 of them die without ever have a chance of hearing the Y gospel. cada día 46,000 almas mueren sin haber tenido jamás la oportunidad de escuchar el Every evangelio. day, 40,000 children die because they don't have a food to eat. Cada día mueren 40,000 niños porque no tuvieron alimento. But God has blessed you so much. Pero Dios te ha bendecido a ti tanto. That's why today God is calling. Por eso Dios hoy está llamando. Would you be my good co-worker? ¿Serás mi buen colaborador? And Jesus said, Y Jesús dijo Luke 19:10, en Lucas 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. See, Jesus Christ came Jesucristo vino with the one mission, con una misión, search and rescue mission. una misión de búsqueda y de salvación. He looked for you. He is searching for you. Él estaba buscándote a ti.
This is the mission of God. Esta es la misión de Dios. And the Holy Spirit Y el Espíritu is a Santo missionary spirit. es un espíritu misionero. Look, Acts chapter 13:2. Vamos a mirar en Hechos 13:2. capítulo 13 versículo 2. And as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. See, Holy Spirit has a mission. El Espíritu Santo tiene una misión. Mission to evangelize the whole world. La misión de evangelizar el mundo entero, So the gospel of the kingdom of God para que el evangelio del reino de will Dios be preached to all the world pueda ser predicado en todo el mundo, as a witness unto all the nations. como testimonio a todas las naciones. That's ethnos, Ese es ethnos, meaning every ethnic people group. es decir, todo pueblo, toda etnia. Just like the unreached people group that the Bible was written, Como, now, como la etnia a la cual se tradujo la Biblia que mostramos hace un momento. there are many people group do not have their Bible in their language. Hay muchísimos pueblos y etnias que no tienen la Biblia traducida a su idioma. But Bible said when they all hear the gospel of the kingdom of God. Pero la palabra de Dios dice que todos ellos necesitan escuchar la Ma- palabra del In Evangelio. Matthew 24:14. En Mateo 24:14. Then the end will come. Que cuando todos hayan escuchado, entonces vendrá el And fin. before Jesus ascended to heaven, Y antes de que Jesucristo ascendiera a los cielos, He gave us the Great Commission. nos dio la gran comisión. Matthew 28 verse 18 to 20. Mateo 28, 18 al 20. All authority in heaven and earth has been given to me. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la Go tierra. into all the world. Por tanto, id a todo el mundo. He didn't say just go into all over Colombia. Él no dijo que fuéramos a Colombia, He didn't say go into all over Cali. ni dijo que fuéramos a todo Cali, He said go into all the world sino que fuéramos a todo el mundo, and make disciples. a todas las naciones, haciendo Teaching them all discípulos, the things that I have told you. enseñándoles todas las cosas que les he enseñado. See, you have received so much from God. Ustedes han recibido tanto de parte de Dios, And God is still calling you. y Dios todavía les Go está into all llamando. the world. Id a todo el mundo Make disciples. a ser discípulos, Baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy bautizándolos Spirit. en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And when you receive the Holy Spirit, Cuando Acts, usted- Acts 1:8, Cuando usted recibe el Espíritu Santo, Hechos 1:8, you shall receive power. y recibiréis poder, Power from kingdom of God. poder del reino de Dios, To be my witnesses y me seréis testigos from Cali desde Cali to all around Cali region. a toda la región alrededor And de then all Cali over Colombia. y a todo Colombia, All over Central and South America. a Centro y Suramérica, And to the ends of the earth. y de allí hasta los confines de la tierra. And then God said, Y luego dijo Dios Jesus said, 1 John 3:8, en Primera de Juan 3:8, for this purpose para este the propósito Son of God was manifested, fue manifestado el Hijo del that he Hombre, might destroy the works of the devil. para destruir las obras del diablo. That's the action plan of God. Ese es el plan de acción de Dios. Matthew chapter 10 verse 7 and 8. Mateo capítulo 10 versículos 7 y As you 8. go say the kingdom of heaven is at hand. El reino de los cielos se ha acercado. Heal the sick, Sanad enfermos, cleanse the lepers, limpiad leprosos, raise the dead, levantad a los cast muertos, out demons. echad fuera demonios. Freely you have received, Porque de gracia habéis recibido, freely give. dad de gracia. To whom? ¿A quién? Those people who doesn't know Jesus Christ. A aquellos que no conocen a Jesucristo. All over Cali, De todo Cali, all over Colombia, de todo Colombia, all over Central and South de America, todo Centro y Suramérica, and unto the ends of the earth. y hasta los confines de la tierra. God is looking for Dios está buscando the co-worker a los who colaboradores will do the work of the Father, que hagan la obra del Padre, work of Jesus, la obra de work Jesucristo, of the Holy Spirit. la obra del Espíritu Santo. Amen. Amén. Of course, it is important to have a church, buildings, and so on, Por supuesto que es importante tener iglesia y construir un edificio y todo eso. so that you can be trained, Pero eso es para poder ser so that you can be entrenados, equipped, para ser equipados, so that you can go para ser and enviados, change the world para cambiar el mundo, for the glory of God. para la gloria de Dios. God is looking for his co-workers. Dios está buscando sus colaboradores. When God found Isaiah, Cuando Dios encontró a Isaías, Isaiah 6:8,
En Isaías 6:8, He said, I heard the voice of the Lord saying, él dijo, escuché la voz del Señor que decía, whom shall I send, and who will go for us? ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? And the Isaiah said, E Isaías dijo, he answered, él respondió, here am I, heme aquí, send me. envíame a mí. In America, you know, En Estados Unidos, many people say, mucha gente dice, here am I, aquí estoy, send him, envíalo a él, send her. envíala a ella. But I believe Colombians are not like that. Pero yo sé que los colombianos no son así. See, here am I, Aquí estoy, heme aquí, send me. envíame a See, mí. when you accept the call, Cuando tú aceptas el now llamado, God begin to work with you. entonces Dios empieza a trabajar contigo. But if you don't accept the call, Pero si no aceptas el you llamado, cannot be a God's good co-worker. no puedes ser un buen colaborador de Dios. Think about Saul. Empecemos a pensar en He Saúl. was a persecutor of the church. Él, en Pablo, que era Saulo, perseguidor de la He iglesia, was a bad co-worker. un mal colaborador. I mean, he was killing Christians. Él estaba matando He was cristianos. going to Damascus Estaba camino a Damasco to find more Christians para encontrar más and cristianos, kill them and put them in the jail. para matarlos o para ponerlos en la cárcel. There is a ISIS in Syria. En este momento hay el grupo armado ISIS que está funcionando en Siria, en Irak. It's the same religious spirit Es el mismo espíritu religioso that Saul had. que operaba sobre It's Saulo still manifesting in that part of the y que world. todavía se está manifestando en esa parte They're del killing mundo. Christians. Están matando cristianos. Beheading Christian children. Están decapitando a los niños cristianos. It's terrible. Es terrible lo que está pasando ahora But when mismo. God appeared to Saul, Cuando Dios se le apareció Bright a light shone upon him. Saulo con una gran luz, he became blind. él quedó ciego And then first time he cried out to God, y luego clamó a Dios, Lord, Señor, what must I do? ¿qué debo hacer? And then God said, I have a call for your life. Y Dios le dijo, tengo un llamado para tu vida. And he said, yes, Lord. Y él le dijo, sí, Señor, From now on, de ahora en adelante, whatever you want me to do, lo que tú quieras que yo haga this short life left, en este poco de vida que me have queda, all of me tendrás todo de and mí. use me Úsame to expand the kingdom of God para extender el reino de to the Dios people who have never heard the gospel, para aquellos pueblos que nunca han escuchado That el one man evangelio. Un hombre who was a sinner, que era un pecador, but chose to be a great co-worker with God, pero que escogió ser un gran colaborador de wrote Dios. 2/3 of the New Testament. Escribió 2/3 del Nuevo Testamento. And because of his work, whole Roman Empire was evangelized. Y debido a su obra, el imperio romano entero fue evangelizado. And what he taught in the Bible, Y lo que él dice en la Biblia, you all share Ephesians. ustedes van a Scriptures compartir this morning. Efesios. That's a word of God through Apostle Paul. Lo que se estuvo compartiendo esta mañana del libro de Efesios, esa es palabra de Dios escrita por medio de Pablo. What a great co-worker Apostle Paul Qué was. gran colaborador de Dios fue el apóstol Pablo. So I want to briefly share with you, Así que quiero brevemente compartir con what ustedes. have you been building on the foundation of Jesus Christ? ¿Qué has estado edificando sobre el fundamento de Jesucristo? And I want you to say to you, Quiero que usted se diga a sí you are not a mismo mistake or you are not an accident into this world. que tú no eres ni un accidente ni un error en este Just like mundo. God said to Jeremiah in Jeremiah 1:5, Como se dice en Jeremías he 1:5, said, before I formed you dice antes de in the womb, in your mother's womb, que te formara en el vientre I de tu knew madre, you. yo te conocí. before you were born, I sanctified you. Antes de que nacieras te I santifiqué. ordained you a prophet to the nation. Te ordené profeta a las See, naciones. each and every one of you Cada uno de ustedes has a creation mandate. es una creación de Dios. God created you to be his co-worker Dios te ha creado para ser su colaborador, to do the work of the kingdom of God para hacer la obra del reino From de Dios. Cali Desde Cali to the ends of the earth. hasta lo último de la So tierra. let's think about these 6 fruits of the labors. Pensemos en estos 6 frutos del trabajo. And we're going to go backwards. Vamos a ir de atrás para adelante. Straw. La hojarasca. The work that the scripture talks about, work that is recognized like a straw kind of work. Las obras que son reconocidas en la palabra de Dios como si fueran hojarasca. What is it? What kind of work is it? ¿Qué clase de obras son esas? I believe it's a carnal Christians. Es I believe it's recognizing the carnal Christians in the church.
Carnal Christian. Okay. Ya, son reconocidos, esos son los cristianos carnales. See, they put the one leg in the kingdom of God, Ponen una pierna en el reino de but Dios, one leg in the world. pero la otra en el mundo. In Sunday, they may come to church, Un día vienen a la iglesia, but Monday to Saturday, pero de lunes a sábado they live in very carnal life. viven una vida carnal. They're smoking still. They're still smoking, Todavía fuman, drinking. toman, Maybe they have they go into the internet van a la internet and looking at poor ladies who doesn't have any money to buy their clothes. y miran a unas pobres señoras que no tienen dinero para comprarse ropa. And the things like this they do secretly. Y estas cosas las hacen en secreto. These are carnal Christians. Estos son cristianos carnales. They want Jesus Christ, Ellos quieren a Jesús, but they cannot get rid of the pleasure of this world. pero no son capaces de librarse de los placeres de este mundo. They may have a girlfriend and boyfriend, Tal vez tengan un novio o una novia and they may committing fornication. y tal vez están en fornicación. I think these are carnal Christians. Estos son los cristianos carnales. And they are like straw kind of Son work. como hojarasca. What is the hay then? Y entonces, ¿qué es la paja? I believe it's the normal Christians, Son los cristianos nominal Christians. los cristianos nominales. They just come to church Vienen a la iglesia because they love social environment. porque les gusta el ambiente social que se vive en la Church is iglesia. just social gathering. Este es su reunión social. Oh, I don't have too many friends, so I want to go to the home cell No tengo muchos amigos, así que me voy a ir a mi grupo de to conexión meet more friends. para tener más amigos. Oh, I have a business and I want to promote my business in the church. Tengo una empresa y quiero promocionar mi empresa dentro de la iglesia. You are using church for your own good. Estás usando la iglesia para tu propio bien. You don't have any conviction. No tienes convicción de pecado. You don't have any desire to do evangelization. No tienes ningún deseo de salir a You evangelizar come el to mundo. church, maybe if somebody has a power of healing that I want to be healed. Tú vienes a la iglesia porque de pronto va a haber alguien con el poder de sanidades para que me sane a mí. Or your pastor said, oh, I'm going to bless your business, then I want my business to be blessed. O tal vez has escuchado alguna vez al pastor decir que va a bendecir las empresas. Entonces tú dices, yo quiero que mi empresa sea bendecida. But they don't give a full tithe. Pero ellos no dan los diezmos. They give maybe 2% to the Lord. De pronto le dan un 2% al Señor. All they're coming to church is to what I can get out of this church. Porque vienen a la iglesia es buscando lo que van a conseguir de la iglesia para su They beneficio. don't volunteer to help anything, Nunca son voluntarios para hacer algún trabajo en la but they iglesia, complain. pero siempre se están quejando y quejando y They quejando. only look at what is wrong with the church. Y siempre están mirando lo que no funciona bien en la iglesia. They love to warm the pews, Ah, warm the seat. Ellos les encanta calentar las sillas. And then they brag, how my seat is warmer than your seat. Y luego están quejándose. Ay, no, pero es que tu silla quedó más caliente que la mía. Because my job is to come to church to warm my chair. Porque yo vengo a la iglesia y mi tarea es calentar mi silla. Don't ask me anything more than that. Y no me pidan nada más que eso. Then I am not coming to your church. Porque si no, no vengo a su iglesia. I go another church. Me buscaré otra iglesia. There are too many nominal Christians. Hay demasiados cristianos nominales. Their work is like a hay. Su obra es como heno, Then what is the como wood? paja, perdón. What is the wood? Y entonces, ¿cuál es a ver, nuestra Biblia lo traduce diferente que inglés. Listo, él está diciendo madera, heno y paja. Nuestra Biblia dice heno, paja y hojarasca, ¿cierto? Bueno, pues la primera, heno o madera, ¿listo? So what is the wood kind of work? ¿Qué clase de obra es esa? I believe it's a religious Christian. Yo creo que son los cristianos religiosos, They're legalistic. que son legalistas, They're full of tradition. llenos de tradiciones, They come to church and they want title. que vienen a la iglesia y quieren que les pongan They un want to be título. recognized by people. Quieren ser reconocidos por la gente. I'm a deacon. Hoy soy un I'm an diácono, elder. soy un anciano, I'm a minister. soy un ministro, I'm important in the church. soy importante en la iglesia. Walking very proud. Y camina con orgullo. They don't walk humble, they walk No caminan like con this. humildad, caminan con Ready to fall orgullo. backwards. De pronto se van a ir para atrás. Everything about church is religion. Porque en la iglesia lo que viven es pura religiosidad. Oh, I'm an elder, I can bless you. Soy un anciano, yo te puedo bendecir. Looking for the opportunity to glorify himself and Están herself. buscando la oportunidad de glorificarse a sí mismos. And they're very critical too. Y también son muy críticos. Anything God doesn't go,
well in the church. las cosas que no funcionan bien en la iglesia, They gossip. empiezan a They chismear, criticize. empiezan a criticar. I'm sure Colombian Christians are not Pero like estoy that. convencido que los But in cristianos America, colombianos in no America. son así. No, 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 no. And these are the straw and hay and wood kind of Christianity. Estos son los cristianos que son como paja, heno u hojarasca. And when the fire comes, Cuando viene el fuego, this kind of Christian work will be all burned up. este tipo de cristianos se queman There will be nothing will be left. y no queda nada de ellos. But what is the precious stone kind of work? Pero ¿cuáles son los colaboradores que son como piedras I preciosas? believe it's the work of social help. Yo creo que son aquellos que están en la obra social. Matthew 25, Mateo 25, that Jesus said, Jesús dijo, when I was hungry, cuando tuve hambre, you didn't feed me. me diste de comer. When I was thirsty, Cuando tuve sed, you didn't give me water to drink. me diste de beber. When I was in the hospital, Cuando estuve enfermo, you didn't come and see me. me visitaste. Matthew 24, I believe. And so they said to Jesus, when were you hungry? When were you sick? When were you Y naked? los discípulos empezaron a preguntarle, pero ¿cuándo es que estuviste enfermo? ¿Cuándo es que estuviste? When I was in prison, you didn't come and visit me. Cuando estuve en prisión no me visitasteis. And Jesus said, Y Jesús le dijo, if you have done one of the least of my brethren, lo que le hayas hecho a uno de estos más pequeños. it's in Matthew 25, 31 to 40. Estamos en Mateo 25 del 31 al 40. But Jesus said, if you have done one of the least brethren of mine, Sí, perdón. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, you have done for me. a mí lo hicisteis. So we need to help poor, hungry, needy people in Cali. Así que nosotros necesitamos ayudar a los pobres y We need to necesitados take en care of Cali. orphans. Necesitamos ocuparnos de los Street huérfanos children. y de los niños de la We calle. need to minister to the prostitutes, Tenemos que ministrar a las prostitutas, young girls that captured by the sex traffickers, jovencitas que han sido capturadas por los que trafican Drug con el addicts. sexo, drogadictos the alcoholic addiction, y adictos al alcohol. people who are bound by sexual addiction, Y personas que están atadas por adicciones sexuales. the people that nobody wants to talk to, Aquellas personas con las que nadie quiere hablar. hungry, poor, needy. Hambrientos, necesitados, pobres. We need to help them Tenemos que in ayudarles the name of Jesus. en el nombre de Jesús. When we do that, Cuando lo hacemos, I believe we're building precious stone kind of work. creo que estamos edificando obra que califica como piedras preciosas. Last 25 years, En los últimos 25, yeah, last 25 en los years, últimos 25 años, by the grace of God, por la gracia de Dios, 800 churches planted in 12 different countries in the world hemos plantado 800 iglesias en 12 países diferentes through the del mundo ministry God has bestowed upon me. a través del ministerio que Dios me ha And dado. wherever we went, Y donde quiera que vamos, we helped the orphans, ayudamos a los huérfanos, widows, a las viudas, hungry. a los que tienen Beggars. hambre, a los We help. los que piden plata, los We- mendigos, gracias. eso. We help thousands of them. Ayudamos a miles de ellos. Why? ¿Por qué? Because this is the work of Jesus Christ. Porque esa es la obra de Jesucristo. If Jesus called you to be his co-worker, Si Él te llama a ser su colaborador, then Jesus wants you to walk in the streets entonces Jesús quiere caminar por las where calles, rejected people are, donde están los que son Where hungry rechazados, people. donde están los que tienen hambre, where the people that nobody wants to talk to, esas personas con las que nadie quiere hablar. and you need to go to them, Y tú tienes que ir a Help ellos, them. ayudarles, share your clothes, a compartir Share your tu food. ropa, tu comida, share your love. tu amor. Amen. Amén. Then God will see your work as a precious stone. Entonces Dios mirará tu obra como piedras preciosas. And what is silver kind of work? ¿Y cuál es la obra que es como plata? Evangelization in your own Jerusalem, Judea, and Samaria. Yo creo que es la evangelización en Jerusalén, Judea y Samaria. Wherever you go, Donde quiera que vayas, telling other people about Jesus, diciéndole a las personas Saving acerca them. de Jesús, bring them to the salvándoles, kingdom of God. predicando el reino de Dios. In Cali, En Cali, in your own Judea, en toda tu Judea. and Samaritans are the rejected people in your society. Y a Samaria, los samaritanos son los rechazados de tu sociedad. There are many foreigners out here. Hay muchos extranjeros aquí. The poor
nations are coming to Colombia Porque las naciones pobres están emigrando a Colombia, from Nicaragua. de Nicaragua. And many of them are bad. Y algunos están en muy mala But they are situación, Samaritans. pero son samaritanos. And you need to reach out to them. Y tenemos que extendernos hacia Share the ellos, gospel with them. compartiendo el evangelio con ellos. When you do that, Cuando lo haces, when you are in the soul winning business, cuando tú estás en el negocio de rescatar even though almas, we do social work, we Aún- need to lead them to the kingdom of God. aun cuando hagamos obra social, necesitamos guiarlos al reino de Dios. Then that's a silver kind of work in the eyes of God. Porque ese es una obra que tiene valor a los ojos de Dios. But what is gold? ¿Y qué de las obras que son oro? You're sending missionary to the totally unreached people group. Enviar misioneros a los pueblos no alcanzados de la tierra. Just like your church did, translating the Bible into the people group never had a Bible. Así como hubo esa iglesia que tradujo la Biblia para ese pueblo que no la había tenido nunca. Paul said, I would rather preach in the place where nobody ever preached the Pablo gospel. dijo que quería ir a los lugares donde nunca había sido predicado el evangelio. When you do the world missions work, Cuando se hace la obra de misiones mundiales, looking for all these unreached people groups buscando a estos pueblos no and alcanzados praying y orar, how we can be a blessing to these ¿cómo unreached podemos ser people groups. bendición para estos pueblos no alcanzados? And when the missionaries are sent out Y cuando se envía misioneros to all over these unreached people groups, a todos estos pueblos no alcanzados, because of your missionary, debido a que eres misionero, whole people group never heard the gospel este grupo entero que no ha escuchado nunca el will evangelio hear the gospel for the very first time, lo escuchará por primera vez and they will enter into the kingdom of God. y entrarán al reino de I Dios. believe this is gold kind of work. Yo creo que esta es la obra que es de oro. I want you to examine yourself. Quiero que te examines a ti mismo. What kind of work that I have been built upon Jesus Christ? ¿Qué clase de obra estoy edificando sobre el fundamento If que es anyone's Jesucristo? work which he has built on it endures, he will receive a reward. Porque toda obra que permanezca a la prueba, entonces recibirá su recompensa. Only precious stone Las piedras preciosas, Silver la plata gold y el oro will endure. resistirán. Anything other than that Cualquier otra cosa will burn. se quemará. If anyone's work is burned, Si la obra de algunos he se will quemare, suffer loss, él sufrirá but pérdida, he himself will be saved. aunque él mismo será salvo, Yes, so as through fire. aunque así como por fuego. When you went to heaven like that, Cuando tú llegas al cielo en esa condición, you barely enter into heaven, apenas pasas la puerta al cielo, but there is no work pero no hay obras worthy in the eyes of God. dignas a los ojos de Dios. But if you don't know Jesus Christ, Pero si no conoces a I'm sorry to Jesús, say, lo siento, pero you will be burned forever in the lake of fire. te quemarás para siempre en el lago de That's fuego. what Jesus said. Eso fue lo que dijo Jesús. So if God called you, Si Dios te ha llamado, He will also provide for you. Él también proveerá And I para will just ti. read one more scripture. Vamos a leer una escritura más. Isaiah 43, Isaías verses 43, 1 and 2. versículos 1 y 2. Would you read that, please? Vamos a Isaiah leerlo. 43. Isaías 43. If you choose and if you say to the Lord today, Si hoy eliges decirle al Señor, whatever the work that you have for me sea cual sea el trabajo, la obra que tengas para mí, in this Cali Comunidad de Fe Church, en esta iglesia Comunidad Cristiana de Fe Cali, in surrounding region of Cali, o en las regiones de los alrededores, Colombia, o en Colombia, in any part of the o world, en cualquier parte del mundo, use me, God. Señor, úsame. I want to be the best co-worker. Yo quiero ser el mejor I will colaborador. build the work like gold and silver and precious Yo stones. quiero hacer obra que sea de oro, de plata o de piedras preciosas. If you say that, Si lo dices, God will promise this for you. Dios te dará esta promesa. Isaiah 43, 1 and 2. Isaías 43, versículos 1 y Would you read 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. So if you say yes to God, Si tú le dices sí, Señor. if you say to God, I want to be a good co-worker for the rest of my life, Si tú le dices, Señor, yo quiero ser un buen colaborador tuyo por el resto de mi vida.
And God didn't promise everything will be okay. Dios no te dice que todo te va a ir bien Everything will be smooth. y que todo va a ser suave en la vida. You may go through the water Puede ser que entres a las aguas, as you work with God. pero que estarás caminando con But el God said, I Señor. will be with you. El Señor te dice, estaré You contigo. may have to go through the river, Puede que tengas que ir por los ríos, but you will not be drowned. pero no te ahogarás. Enemy may send the river-like attack against you, Aunque envíen ofensa a ti como río contra ti, but God will protect you. Dios te protegerá. And you may go through the fire. Y aún puede que vayas y tengas que atravesar fuego. In the midst of fire, En medio del fuego, Jesus will walk with you. Jesús caminará You contigo will be protected. y serás protegido. What kind of work ¿Qué clase de obra have you been building with your life? has estado construyendo con tu vida? We only live once. Solamente vivimos una vez. How long would you live? ¿Cuánto vas a vivir? 20 years more? ¿20 años más? 30 years more? ¿30 años más? 50 years more? ¿50 años más? I don't know. No sé. Only God knows. Solo Dios sabe. But the question is, Pero la pregunta what are es, you going to do ¿qué es lo que voy a hacer with that short life left? con ese corto tiempo de vida que me 10 queda? years, 10 años, 20 years, 20 años, 30 years, 30 años, whatever the time spent left. lo que sea cual sea el tiempo que me queda. What would you do with that short life? ¿Qué vas a hacer con ese corto tiempo de vida? God is calling you. Dios te está llamando. Would you say yes to me? ¿Le vas a decir sí a Él? Then I will call you to be my co-worker. Porque así el Señor te va a llamar a ser And su God is gonna colaborador. help you. Y Él te va a ayudar To build the work para hacer la obra like gold, como oro, silver, como plata, and precious stone. como piedras preciosas. Stand up with me, please. Póngase de pie conmigo, por favor. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. And I'm going to have an altar call quickly. Voy a hacer un llamado al altar muy rápido. Everybody close your eyes. Todos cierren sus ojos, por I favor. want you to examine your heart. Yo quiero que examine su corazón. Look at all those years that you've been in Christ. Quiero que recuerde todos los años que usted ha servido en And Cristo. think about what kind of work that I have been building. Y que piense qué clase de obra es la que usted ha If estado you're a Christian for edificando. 2 years, Si usted es un cristiano de apenas 2 años, 5 years, o de 5, 10 years, o de 10, 20 years, de 20, 30 years, o de 30, however long no importa you've been cuál, walking with Jesus, cuánto tiempo hayas estado caminando What con kind of Jesús, work qué clase de obra that you have been building. has estado construyendo. Did you build the work like gold and silver and precious stone? ¿Has estado construyendo una obra que sea de oro, plata o piedras preciosas? Or if you examine your work, O si examinas tu obra, you can only recognize your work te vas as a a dar wood, cuenta de que lo único and que hay consigues and es straw. paja, heno y hojarasca. then it's going to be burned. Eso se va a quemar. There's nothing left. No va a quedar So nada. God is calling you. Dios te está llamando. I didn't really walk with God to build gold and silver and precious stone kind of work up to today. Señor, hasta hoy yo no he estado edificando en tu reino con oro, plata o piedras But preciosas. today I make up my mind. Pero hoy, Señor, yo tomo la I want to decisión. be a good co-worker with Jesus. Yo quiero ser un buen colaborador de Jesús. And however long my life is left, Y por lo que sea que me quede de vida, I'm going to build yo voy a edificar gold con oro, silver, plata and precious y stone kind of piedras work. preciosas. If that's who you are, Si ese eres tú, I want you to come to the front. I quiero want que to pray for vengas you. rápidamente aquí adelante. I want to transform. I want to be a good co-worker with Jesus Christ. Hoy yo quiero ser un buen colaborador de Jesucristo. I want to be changed. Quiero ser cambiado. I realized Yo me doy cuenta my work que mi obra is recognized es reconocida as the gold, como oro, silver, plata, precious stone, piedras or preciosas, wood, o hay, or straw. madera, heno, hojarasca. And when you examine your life, Cuando examines tu vida, my life is only wood and hay and straw that I build. si te das cuenta que tu obra solamente es de madera, de heno, de hojarasca, Then I want you to repent. yo quiero que te Ask arrepientas the Lord to forgive you. y le digas: Señor, perdóname. Lord, forgive me, Lord. Señor, perdóname. I repent. Yo me arrepiento. I'm very sorry Lo siento mucho. that I only build Lamento mucho solamente haber edificado wood and hay and straw kind of work.
con madera, heno o in hojarasca my life. en mi vida. But from this moment on, Pero de hoy en adelante, whatever it takes, Lord, sea lo que sea que se here requiera, am I. aquí estoy. Have all of me Tú, Señor, tenme por and completo use me for your y glory. úsame para tu gloria. I want you to pray that. Quiero que hagas esa oración The Spirit of God will fall on you. y el Espíritu de Dios caerá sobre ti. God, look at your heart. El Señor está mirando tu corazón ya mismo. God knows exactly what kind of work you have been built. El Señor sabe qué clase de obras has estado edificando en este tiempo. Hallelujah. Praise God. Time is very short. El tiempo es corto. We don't know how much time left. No sabemos cuánto nos queda. But whatever the time left, Pero sea cual sea el tiempo que let nos us be a queda, good co-worker for the glory of que God. seamos buenos colaboradores para la gloria de Dios. If you're ready to receive prayer, Si estás listo para recibir because oración, I'm ready to be your good co-worker. si estás listo para decir, Señor, yo quiero ser un buen Here colaborador. am I, use me. Aquí estoy, Here am úsame. I, send me. Aquí estoy, envíame. If you're ready, raise Si both estás hands to the listo, Lord. levanta ambas manos al Señor. Both hands to the Lord. Levántaselas al Señor. Lord, I thank you for these people Señor, te doy gracias por esta who gente, came forward este pueblo que ha venido al and who are frente, repenting que se está and who arrepintiendo are surrendering y que se está their rindiendo, whole lives unto you. está rindiendo su vida entera delante de ti. They are recommitting. Están volviendo a From comprometerse this moment contigo. on. De aquí en adelante, Here am I, Lord. aquí estoy, Señor, Send dile. me. Envíame, Use me. úsame. So let the fire of God fall. Señor, que caiga el fuego tuyo. Baptize them with the fire of the Holy Spirit Señor, one more time. bautízalos con el fuego del May Espíritu their hearts Santo, be burned para que sus corazones with ardan the desire to win more souls. con el deseo de ganar más May you almas. ignite them with your holy fire. Señor, enciéndelos con fuego Let the santo. fire fall. Que caiga el Let the fuego, fire of Señor. God fall right Que el now. fuego de Dios In caiga the ahora. name of Jesus. En el nombre In de the name of Jesús. Jesus. En el nombre de Be Jesús. filled with the fire of God. Sean llenos con el fuego de Fire of Dios. purification. Fuego de purificación. Fire of restoration. Fuego de Fire restauración. of transformation. Fuego de Let it transformación. fall upon them, God. Que caiga sobre ellos, Señor. Baptize them with the fire of God. Señor, tenlos en el fuego tuyo. Change them, Lord. Y cámbialos. Fill them, Lord. Llénalos. Bless them, Lord. Bendícelos, Señor. And when they go through the water, walk with them. Señor, cuando anden por las aguas, camina con When they go ellos. through the rivers, walk with them. Cuando pasen por los ríos, camina con ellos. When they go through the fire, Cuando vayan por el fuego, walk with them, God. camina con ellos, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Satan, you have no part in them. Satanás, no tienes parte con estos. They belong to Jesus Christ. Ellos le pertenecen a Jesucristo. I command you in Jesus' name. Y ahora los encomendamos en el nombre de Jesús. All the unclean spirit depart from them. Todo espíritu maligno se va de And ellos. spirit of the love of the world, Y el espíritu para amar al mundo, I command you in Jesus' name. yo te ordeno en el nombre de Jesús Depart from them. que te vas de ellos. Set them free Señor, suéltalos los libres. and release them. Libéralos. Your river of life. Tu río de vida. So they will never be a pond Para or que, Dead Sea. para que nunca sean como una laguna o un mar There will muerto, be a river of life sino flowing. que sean como el río de Flowing. vida que fluye, Flowing. fluye, Flowing. fluye, Until you have a last breath to breathe, hasta tu último aliento you will begin to flow. puedas estar fluyendo In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. And touch them and heal them. Tócalos y If they are sánalos. sick, touch them and Si heal están them. enfermos, sánalos, Señor. Broken heart be healed. Si están quebrantados de By the power corazón, of God. sánalos, Señor. And may your glory Y que tu gloria shine upon them brille, resplandezca sobre Thank you, ellos. Jesus. Gracias, Jesús, for the victory. por la And I victoria. want you to follow this prayer. Y ahora quiero que oren conmigo. Everybody, Todos repitan on accord, with the one heart. de un solo corazón. Dear Jesus, Amado Jesús, I will be yo seré your good co-worker tu buen colaborador from this point on, de hoy en adelante, all the days of my life. todos los días de mi vida. Empower me Empodérame with the power of the Holy Spirit. con el poder del Espíritu Santo. Empower me Empodérame
with the authority of Jesus Christ. con la autoridad de Jesucristo. Walk with me Camina conmigo and use me y úsame to win more souls para ganar más almas for your glory. para tu gloria. If you want to send me to the nations, Si vas a querer enviarme a las naciones, here am I, Lord. aquí estoy, Señor. Here am I. Aquí estoy. Send me. Envíame a mí. Use me. Úsame. Whatever is pleasing unto you, Sea lo que sea que te agrade, Señor. do it, Lord. Hazlo, I'm all yours. porque soy todo tuyo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. In your name, En tu I nombre pray. yo oro. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Let's give Jesus a big hand. Vamos a darle un gran aplauso a Hallelujah. Jesús. And go and do the work of the kingdom of Y God. ahora vayan y hagan la obra del